Bienvenidos nuevamente a este espacio. Este tutorial está hecho para que analicemos las condiciones y las características en que nosotros podemos encontrar los valores extremos de una función multivariable que está sujeta bajo una condición. Y uno de los métodos son los multiplicadores de Lagrange. En los multiplicadores de Lagrange es de suma importancia el cálculo de las derivadas parciales. Esto nos va a permitir ayudar y poder ubicar si los puntos críticos que encontremos son máximo o mínimo en una función multivariable. La ecuación de Lagrange está estructurada de la siguiente manera. F de XY, que es la condición inicial, lambda, que es el multiplicador de Lagrange, y g de xy, que es la función condición. Vemos que en toda función donde hay presencia de una función condición, vamos a utilizar los multiplicadores de Lagrange. Veamos el siguiente ejemplo. Me dan una función y me dan la función condición. Planteamos la función de Lagrange. Sustituimos en f de xy la función original, el multiplicador de Lagrange, y en g de x y en g de xy la función condición. Aplicamos propiedad distributiva y para buscar los puntos críticos debemos de recordar la definición de gradiente, que los puntos críticos son aquellos donde el gradiente me proporciona el vector nulo, es decir, si el vector nulo, las componentes son 0, significa que las derivadas parciales son 0. Entonces procedemos a buscar las derivadas parciales de la función con respecto a x, con respecto a y con respecto a lambda. Y cada una de esas derivadas las vamos a igualar a 0 por ser puntos críticos. Con esas tres ecuaciones se nos forma un sistema de ecuaciones que tiene que ser resuelto por sustitución, por igualación o por reducción o por los métodos que conozcamos. Tomamos una de las ecuaciones, despejamos en la derivada con respecto a lambda, despejamos x y encontramos otra ecuación que puede ser sustituida en cualquiera de las dos ecuaciones que son las derivadas con respecto a x o con respecto a y. Tomamos una de ellas, tomamos la derivada con respecto a x y en lugar de x vamos a sustituir menos y más 4. Sustituimos, aplicamos la propiedad distributiva, pasamos el término independiente al miembro derecho para tener una ecuación que puede ser combinada con la otra ecuación que es la derivada parcial con respecto a y. La combinamos y se nos plantea un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas y vemos que los coeficientes de y me permiten reducir la variable, quedándome que alfa es igual a 4. Una vez que yo tengo una de las variables, esta puede ser sustituida en cualquiera de las ecuaciones, puede ser en la derivada con respecto a x, y vamos a encontrar x, o en la derivada con respecto a y, que nos va a permitir encontrar y. Sustituimos el valor lambda, despejamos, y eso nos ha permitido encontrar el valor de x. Vemos que aquí el menos 4 es el término independiente y el menos 2 como coeficiente pasa a dividir. La división de dos números negativos me va a dar como resultado positivo. Encontrando uno de esos valores, esto puede ser utilizado en cualquiera de las ecuaciones para encontrar el elemento que nos hace falta. Tomamos la ecuación x más y menos 4, que es la derivada de la función con respecto a lambda, sustituimos los valores que conocemos, en este caso x, y para despejar y, vemos que y es igual a 2. Por lo tanto, el punto crítico va a estar constituido por las coordenadas x, y, es decir, 2, 2, y lambda, que es el multiplicador de Lagrange. Ahora lo que nos queda es evaluar si ese punto crítico que encontramos es un punto máximo o es un punto mínimo. ¿Cómo lo evaluamos? Lo vamos a evaluar a través de la segunda derivada de Lagrange, que se plantea bajo la siguiente condición. La segunda derivada de Lagrange es la que me permite, a través de esta sumatoria, obtener un valor que, al ser evaluado, vamos a darnos cuenta si ese valor es negativo y menor que 0, significa que ese punto es un punto mínimo. Si el resultado de la sumatoria de la segunda derivada de Lagrange me proporciona un número negativo o menor que 0, entonces el punto crítico que estamos evaluando es mínimo.
Vemos que vamos a proceder a evaluar el punto 2,2. Vamos a calcular la segunda derivada de las primeras que ya fueron calculadas, la derivada con respecto a x en menos 2 más lambda, que ya la calculamos anteriormente, vamos a derivarla con respecto a x. Lo mismo, la derivada con respecto a y ya fue calculada, ahora va a ser derivada con respecto a x y así sucesivamente. Efectuamos las derivadas que van a ser evaluadas en el punto 2,2. Pero dado que las derivadas, las segundas derivadas me dieron números constantes sin variable, no va a ser necesario evaluar estos dos valores porque no hay variable donde sea reemplazado. Efectuamos la sumatoria y la sumatoria de la segunda derivada de Lagrange me da un valor menos 4. Si ese valor es negativo, significa que el punto 2,2 es un punto máximo. Otro de los criterios para darnos cuenta si los puntos extremos de una función multivariable es un valor máximo o es un punto mínimo, es el criterio de la matriz de Hess o matriz hessiana, como nosotros queramos llamarle. Si es una función que es en dos variables, vamos a utilizar una matriz 2 por 2, donde su elemento es la segunda derivada de la función, ubicada de la siguiente manera. También que puede ser expresada bajo cualquiera de las notaciones conocidas por nosotros. Si la función es una función con respecto a x, y, z, es decir, con tres variables, pues vamos a necesitar una matriz de tres columnas, de tres filas y tres columnas, es decir, 3 por 3, donde vemos que esta parte que señalo acá es prácticamente la matriz 2 por 2 anterior. Y lo que se agrega es una fila con respecto a z, una fila con respecto a z y una columna con respecto a z, que también puede ser expresada con la notación, otra notación distinta. Veamos el ejemplo. Recordemos que para encontrar los valores extremos a través de la matriz hessiana, tenemos que calcular la primera y segunda derivada de la función. Vamos a resolver aquí. Antes solo nos proporcionan la función. Tenemos que encontrar los puntos críticos para saber qué es lo que estamos viendo de ellos. La primera derivada sea igual a 0 para encontrar los puntos críticos, como los términos, sus coeficientes y la independiente tienen tercera, entonces se multiplica por un tercio, obteniendo una ecuación más sencilla. Lo mismo va a suceder con la segunda ecuación. 6 y 12 tienen secta, multiplicamos por un sexto y de esa manera obtenemos una ecuación más sencilla y se nos plantea un sistema de ecuaciones. Siempre que tenemos en un sistema de ecuaciones intervienen las dos variables multiplicadas, es muy conveniente despejar una de ellas para ser sustituida en la otra. Despejamos la variable x, sabemos que el 2 pasa a sumar, por lo tanto la variable y pasa a dividir, quedándonos x de esa manera. Sustituimos el valor de x despejado en la otra ecuación, elevamos al cuadrado. En este caso, como tenemos una ecuación con denominador, para simplificarla, multiplicamos cada término por ese denominador. El primer término por y cuadrado, se va a eliminar el denominador y nos quedó 4. Y cuadrado por y cuadrado, y a la cuarta, y cuadrado por 5 es 5y cuadrado. Es decir, ese común denominador se multiplica por todos los miembros. Ordenamos la ecuación cuadrática quedándonos de esta manera y resolviendo la ecuación cuadrática por factorización o por fórmula general nos va a llevar a encontrar 4 valores de y. Valor más 2, menos 2, más 1 y menos 1. Una vez que nosotros ya tenemos los valores de y, estos pueden ser reemplazados en la ecuación anterior para saber cuáles son los valores de x de los puntos críticos. Sustituimos y consideramos cuando y vale menos 2, nos quedaría 2 sobre menos 2. Y aquí lo tenemos, por lo tanto, cuando y vale menos 2, x va a valer menos 1. Cuando y vale 2, sabemos que el numerador es constante, no va a variar, siempre va a ser 2, 2 entre 2 es 1. Cuando y vale menos 1, 2 entre menos 1 es menos 2 y cuando y vale 1. Hemos obtenido de esta manera los 4 valores de x para 4 valores de y, por lo tanto vamos a obtener 4 puntos críticos que deben de ser evaluados. ¿Qué tipo de puntos son? Para ello vamos a utilizar la matriz hessiana. Tenemos la primera derivada de la función, pero sabemos que en la matriz hessiana ocupamos la segunda derivada. Buscamos la segunda derivada de la función con respecto a x.
Y de esta manera, en cada componente vamos a derivar la primera con respecto a X para ser colocado en el lugar de la primera fila, primera columna. En el lugar de la primera fila, segunda columna, es la derivada con respecto a Y, se va a derivar con respecto a X, es decir, la segunda derivada con respecto a X. Vamos conforme esto, vamos a ir derivando cada función y vamos a irlo colocando en la respectiva columna y fila al que corresponde las derivadas. Luego, para evaluar el primer punto, donde hay X, vamos a escribir menos 1 y de donde hay Y vamos a escribir menos 2, quedándonos la matriz de la siguiente manera. Efectuamos ese producto, obtenemos este resultado y ahora vamos a calcular el determinante multiplicando en diagonal. 6 por menos 6 es 36, menos, pues que se restan los productos de la diagonal y menos 12 por menos 12 es 144, quedándonos como resultado menos 108. Cuando el determinante es negativo, significa que ese punto evaluado no es ningún valor extremo, es un punto de silla. Es un punto crítico, pero que es punto de silla. Luego evaluamos el segundo punto, aplicamos la segunda derivada, evaluamos, ya tenemos la ecuación con la segunda derivada y ya solo nos queda ir evaluando con los valores. Resolvemos el determinante, 6 por 6, 36 y 12 por 12, 144, quedándonos otro punto de silla porque el determinante es negativo. Evaluamos el siguiente punto, es menos 2 menos 1. Saben que donde hay X menos 2, donde hay Y menos 1. Efectuamos los productos, luego resolvemos el determinante multiplicando los elementos en diagonal, efectuamos esta resta y llegamos a un resultado positivo. Cuando el resultado es positivo, es muy importante saber que ya no vamos a evaluarlo como tal, sino que si el resultado es positivo, eso nos manda a que debemos ver el signo de la segunda derivada con respecto a X. No nos olvidemos que la segunda derivada con respecto a X ocupa esta posición. ¿Qué signo tiene? Negativo. Si la segunda derivada con respecto a X es negativo, entonces este punto es punto máximo. Es punto máximo. Luego evaluamos la última matriz hessiana, ubicamos los valores 2 y 1, donde hay X y donde hay Y, efectuamos los productos, luego resolvemos los productos en diagonal, multiplicando la principal menos la secundaria, y volvemos a obtener un punto positivo del determinante, lo cual significa que cuando el valor es positivo, tengo que ir a evaluar el valor de la segunda derivada con respecto a X. Como en este caso la segunda derivada con respecto a X es positivo, significa que el punto que evaluamos, el punto 2,1, es punto mínimo. Entonces, de esa manera hemos evaluado las condiciones en que nosotros podemos evaluar a través de la matriz hessiana, que tiene las condiciones para poder determinar si los puntos críticos encontrados son máximos o son mínimos, y utilizando los multiplicadores de Lagrange bajo una condición. Ellos también tienen una condición que a través de la segunda derivada, la sumatoria de la segunda derivada de las funciones, el signo resultante me va a indicar si el punto evaluado es punto máximo o es punto mínimo. Si es positivo, va a ser un punto mínimo, y si es negativo, va a ser un punto máximo. Esperando nuevamente que esta herramienta sea de vital importancia para ustedes en estos momentos que estamos tratando de avanzar y empoderándonos de todos los conocimientos que nosotros como docentes les compartimos.